Silencio, silencio, silencio. No me quiero enterar de sus intimidades. Espero que les hayan traído sus juguetes que querían. Pero no me quiero poner a ver cómo están chillando porque no les trajeron la Barbie. Ni hombres ni mujeres. Ahora que si quieren otro tipo de Barbie, tengo una amiga que tiene una sex shop, así que a lo mejor a alguno le puede interesar. Ya está grabando. Ok, perfecto. $43. Vamos a llegar a 46. Fue la única que le hizo gracia Damaris. Pero en serio, tengo una amiga que tiene una sex shop. Si alguien quiere algo distinto en sus relaciones, a lo mejor les puede servir. Yo nada más hago la promoción de yo ni lo uso, la verdad. No tengo necesidad. El mejor afrodisíaco está aquí. Y por ahí me ponen otro, pues pase. Qué bárbaros. Pase la información, pues. Pues porque luego se dan a conocer, joven. Ya cuando andan buscando variedad, híjole, pobrecitos, no le encuentran. Ok. No, en serio, si quieren, a ver, después les paso el catálogo, porque ahorita no se puede abrir, no es actividad esencial. Ok, ya regresamos, vamos con esto. A ver, aquí está. Pues por eso les digo, una Barbie. Hay áreas, luego se da a conocer, caray. ¿Están por ahí? Ahí están, ya. De pronto se desaparecen. Ok, entonces decíamos, es un estado formado por islas. Características fundamentales es que ese grupo de islas deben de tener una relativa cercanía, o sea, no podríamos pensar que se puede formar un estado archipelágico, por ejemplo, con Francia, que está en el continente europeo, y con la isla de la Pasión, que está más allá de nuestro litoral. Entonces, pues eso no es estado archipelágico. Debe de tener, digamos, cercanía. La característica fundamental de los estados archipelágicos es que, ¿ven el cursor? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Ok. Ay, quieren entrar unos niños. Ay, Dios mío. A ver, ya. Ok. Ya están uniéndose. Bueno, si ven el cursor, se traza una línea uniendo todos los puntos más cercanos de la isla, de las islas. ¿Ok? Y entonces, esto va a ocasionar una doble circulación. ¿Cuál es? Todo el mar que se encuentre entre las islas se va a considerar mar nacional. Es un mar territorial. Ese mar territorial va a tener la característica de que se puede permitir el paso inocente de barcos por en medio de las islas, pero este es mar nacional. Nadie lo puede explotar más que el estado archipelágico. Pero, a su vez, van a tener la capacidad de poder establecer mar territorial, zona económica exclusiva y zona contigua. O sea, todavía van a tener la posibilidad de poner un área marítima todavía mayor hacia afuera. De tal manera que eso podría engrosar el territorio del estado archipelágico con dos tipos de mares, lo que es el mar nacional interno y el mar internacional que se les da derecho por medio del tratado hacia afuera. Esto ocasiona que entonces tienen una capacidad muchísimo más grande de explotación, y obviamente eso debe repercutir
en una mayor riqueza para los estados archipelágicos. Aquí en estados archipelágicos, como ejemplos de los estados son Japón, que es formado por islas, Filipinas, Fiji, Indonesia, Kiribati, Barbados. El Reino Unido es un estado archipelágico, aunque él no aplica los criterios del estado archipelágico porque nunca estuvo de acuerdo con la convención de Montego Bay, pero si quisiera, lo podría hacer. Y Islandia, entre otros. Ahí está la categoría que va a tener los estados archipelágicos. Entonces, para hacer cuento corto, tienen derecho de hacer un mar interno uniendo las líneas que junten todas las islas, y ese mar interno es para ellos, es parte de su territorio, y también tienen derecho a establecer sus zonas marítimas conforme al derecho internacional. Ok, seguimos. La zona económica exclusiva. Esto es otra novedad del convenio de Montego Bay, y se establece como zona económica exclusiva la franja de 200 millas náuticas. Los voy a mover tantito, los voy a poner aquí arriba. O acá abajo, déjenme ver. Acá, aquí ya está. Aquí tenemos el mapa del mar territorial. Aquí está la línea de base, que es donde empieza la playa, la línea de base. Y entonces tenemos mar territorial, 12 millas. Zona contigua, acá abajito, 24 millas. Y después, de aquí mismo, se parte 200 millas náuticas para establecer la zona económica exclusiva. ¿Qué derechos implica la zona económica exclusiva? Que ahí el Estado es el único que puede explotar recursos, tanto naturales como del subsuelo. Es decir, la gran ventaja que ha tenido México de explotar petróleo en el Golfo de México es debido a que tenemos zona económica exclusiva. Y por ejemplo, todavía hay una disposición, porque esta es la regla estándar, digamos. Todos los estados que tengan posibilidades de extender su territorio en estas 200 millas náuticas, pues lo van a poder hacer. Pero vamos a ver cómo existe la posibilidad de establecer una medida muy especial que se llama plataforma continental, pero lo vamos a ver más adelante. Pero estas 200 millas de zona económica exclusiva es fundamentalmente el derecho que tiene todo estado que tenga costa. Y como por supuesto, toda pesca, todo lo que existe en el fondo, en los mares, como explotación de peces, y también manejo del subsuelo con posibilidad de minas, de metales, de todo lo que se pueda encontrar. Eso es parte de la explotación exclusiva de la zona económica exclusiva por parte del Estado ribereño. Aquí la situación está en que, digamos que siguiendo el criterio de quien puede lo más, puede lo menos, aquí tendríamos que entender una cuestión. Si yo tengo 12 millas con soberanía plena, ¿puedo explotar? Por supuesto, pues es mi territorio. ¿Puedo vigilar? Por supuesto, es mi territorio. ¿Puedo ejercer soberanía? Sí. Pero en las siguientes 12 millas o lo que sería la zona contigua, nada más tengo derecho de vigilancia. ¿Puedo explotar? Pues por supuesto, pero no ejerzo soberanía sobre toda la franja. O sea, tenemos esas 12 millas que sobran del mar territorial y ahí solamente puedo ejercer vigilancia y puedo explotar. Pero cuando hablamos de la explotación de la zona económica exclusiva, no hay vigilancia, no hay soberanía, ahí el Estado solamente puede explotar recursos. Y sin embargo, ¿cuál es el problema que tiene la zona económica exclusiva? Pues que técnicamente el convenio Montego Bay habla de la soberanía para la explotación de los recursos vivos y del subsuelo marino. Ahí existe el problema de haber usado la palabra soberanía para definir los derechos de explotación exclusiva del Estado sobre los recursos. Y como muchos oyeron soberanía,
A lo mejor en Estados Unidos o en algunos países anglosajones el término soberanía no es tan fuerte, pero cuando nosotros que venimos de otro sistema legal oímos soberanía, la verdad entendemos que es una soberanía plena. Y entonces, precisamente, yo les comentaba hace unos meses que la Constitución mexicana se hablaba de la soberanía sobre los recursos en una franja determinada por el derecho internacional, pero ellos entendieron siempre que los derechos que se tenían sobre la zona económica exclusiva era de soberanía plena, y no es así. Entonces, yo creo que ahí habría que hacer una reforma constitucional, porque un día que pase una cuestión en la cual la Secretaría de Gobernación diga es que tenemos soberanía plena sobre las 200 millas y no sea un motivo de una discusión a nivel internacional, la vamos a pasar muy mal. Entonces, esa es una cuestión que deberíamos de hacer, la reforma necesaria, porque pues la gente sigue pensando que la soberanía de la zona económica exclusiva es plena y no, es solamente para la explotación de recursos naturales y del subsuelo, pero nada más. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Ahorita paramos unos 10 minutos antes para poder hacer preguntas. Y la parte 7 del convenio ya nos manda a un asunto más interesante, el alta mar. ¿Qué es el alta mar? Por definición, son aquellas aguas fuera de la zona económica exclusiva, es decir, de aquellas aguas territoriales donde el Estado ejerce, pues primero, la soberanía plena, segundo, la vigilancia y tercero, digamos, la explotación exclusiva. A partir de ahí, de la zona económica exclusiva, se entiende que es alta mar. Y el alta mar tiene el antecedente del derecho del principio de libertad de los mares, el que tanto estuvo propugnando Francisco de Vitoria, Hugo Grocio, el mismo Cornelius van Winkelschek, que es que no hay una jurisdicción de ningún estado en alta mar. Y entonces la libertad de los mares se subyace o se subroga a 6 libertades a saber. Primero, libertad de navegación. Segunda, libertad de sobrevuelo. Tercera, libertad de pesca. Cuarto, libertad para tender cables y tuberías submarinos. Quinta, libertad para construir islas artificiales. Y sexta, la libertad de investigación científica. Todas esas libertades es lo que sería ahorita el principio de libertad de los mares. Aquí el punto es que en todos los aspectos de esta libertad de los mares, la naturaleza jurídica de esta libertad de los mares es que cualquiera de todas estas actividades debe de ser con fines pacíficos. O sea, no se pueden hacer actos de guerra ni nada por el estilo al respecto en el alta mar. Y por lo tanto, pues aquí tenemos una situación muy especial. Oiga, maestro, pero si entonces los barcos no tienen ninguna soberanía, no tienen ningún régimen jurídico que cumplir en el alta mar, ¿cómo se rigen? La respuesta es muy sencilla. En el alta mar rige el principio del pabellón. ¿Qué quiere decir? Los barcos se rigen por la ley del país cuyo pabellón porten. Esto quiere decir que si tiene bandera española, la ley que se va a cumplir es la española. Y si viene con bandera de Japón, la ley que se va a cumplir es la de Japón. Y si tiene bandera mexicana, ¿qué ley se va a cumplir? La mexicana. Todos los actos que pasen dentro del buque van a regirse por la ley del pabellón que porta. La idea es darle cierto orden a la navegación. La idea es que no naveguen en la completa anarquía, sino que exista una ley que se deba de respetar por todos los barcos. Ahora bien, el problema para poder establecer la nacionalidad de los barcos es la siguiente. El ejemplo típico de que México aplica la ley a sus barcos pues precisamente el principio del artículo 30, que dice que la nacionalidad mexicana se obtiene cuando un niño nace en un barco de nacionalidad mexicana. Sin embargo,
Aquí en México, y por regla internacional del convenio, se dice que para que un barco pueda tener la nacionalidad de un país, se requiere dos situaciones. La relación auténtica, es decir, que el Estado ejerza un dominio en todos los aspectos del barco, todos los aspectos jurídicos del barco, y también que tenga una ley que otorgue la nacionalidad. En México, esos dos principios se cumplen, principalmente porque la nacionalidad de los barcos se rige por la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Y segundo, porque México, en la medida de sus posibilidades, siempre trata de tener influencia en los barcos que llevan su pabellón. Eso es lo que pasa en nuestro país. Sin embargo, ha habido países a lo largo de la historia que no aceptaban tener tanta injerencia en la explotación de los barcos. Y lo voy a poner así. Ahí por el año 1929, ustedes saben que hubo la Gran Depresión. La Gran Depresión ocasionó que, por ejemplo, se estableciera la ley seca en Estados Unidos. ¿Qué era la ley seca? Pues que no se podía tomar bebidas alcohólicas. De ahí lo que hicieron los mafiosos fue empezar a producir alcohol o traer alcohol de otros países, y como en los barcos de los Estados Unidos no se podía traer alcohol, lo que hicieron fue que barcos de otras nacionalidades trajeran alcohol a los Estados Unidos, ellos lo vacaban de contrabando y técnicamente lo escondían para poderlo comercializar. Así se hizo la fortuna del famoso Al Capone, de Lucky Luciano y de todos los grandes mafiosos de los años 30. Sin embargo, poco a poco, cuando se empezaron a regular las condiciones económicas, los propios estadounidenses se dieron cuenta de que como los barcos se deben regir, por ahí tienen el micrófono abierto, lo pueden cerrar, por favor. Como los estadounidenses se dieron cuenta de que de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, tenías que mantener un salario mínimo para los trabajadores a bordo de los barcos, que debían de cumplirse las leyes tan estrictas que han sido siempre de Estados Unidos. Y había una posibilidad de que contratando barcos de otros países, tú podías pagar menos fletes, tenías que pagar menos salarios, tenías que cumplir menos obligaciones legales. Entonces acudieron a lo que en el medio marítimo conocemos como pabellones de conveniencia. Los pabellones de conveniencia son países que no tienen una tradición marítima, nunca la han tenido y nunca la tendrán, pero que tienen un régimen legal muy simplificado, muy simple, muy sencillo. Es más, a veces tienen y a veces ni tienen. Y entonces, lo que hacen los armadores, el armador es el que explota marítima y comercialmente un buque, lo que va a hacer es mandarlos a esas banderas, un barco, mandarlo a esa bandera y seguir explotando el barco con un régimen impositivo, legal y de todos los aspectos más liberal que tiene en su país. Esto ha ocasionado que, por ejemplo, los barcos más viejos, los que ya nadie, así como nosotros hablamos de un coche, y más ahorita que los coches no tienen más de 10 años de duración para que funcionen, ya después empiezan a hacer carcachas, pues los coches tienen también un tiempo de duración. Un barco en 20 años ya cumplió su vida útil, ya no sirve nada para más para el desguace. Pero los armadores han encontrado una doble vida mandando inscribir esos barcos en países con pabellón de conveniencia. Y entonces, ¿qué sucede? Navegan los barcos, pero ya son carcachas. Y es lo que pasa cuando, por ejemplo, metes una carcacha en el periférico. ¿Qué sucede? ¿Ya se paró? ¿Y cómo se hace el tráfico? Pues acá es lo mismo, nada más que en el mar, pues el problema es que tal vez no se pare, pero sí va a causar muchos problemas porque hay una cantidad impresionante de accidentes que se pueden dar con motivo de barcos que ya no funcionan. Esa es la situación con los pabellones de conveniencia. Y entonces, pues, por ejemplo, tenemos varios tipos de pabellones de conveniencia.
Primer detalle, los pabellones de libre registro, también conocidos como pabellones de conveniencia tradicionales, como cuáles, Panamá, que actualmente tiene el primer lugar en el mundo, este, Liberia, que es el segundo lugar de tonelaje bruto registrado en el mundo. También tenemos países como Costa Rica o Honduras, que son países que permiten este tipo de registro. Estos países son tan fáciles de registrar que ni siquiera tienes que llevar el barco a esos países. En el puerto donde estés, vas al consulado, saca la bandera, llegas al barco y en el mismo puerto cambia la bandera y la dejas con el pabellón de conveniencia. Así de simples y así de sencillos. Nada más pagas tus derechos y ya tienes derechos a la bandera. Después entraron los países tradicionales a decir, ¿por qué nada más ellos? Y entonces, por ejemplo, hicieron los pabellones coloniales, es decir, aquellos en donde se podían meter barcos a inscribir en territorios en donde, pues generalmente el Estado ejerce algún tipo de colonia. La más importante fue Hong Kong en su momento por parte de los ingleses, pero Hong Kong dejó de ser colonia inglesa porque se entregó en 1997 a la soberanía china. Y pues, por ejemplo, todavía por ahí está la bandera de Guyana o algunas otras como las Islas Vírgenes Británicas que están bajo el dominio todavía de Reino Unido. Después, otra vez los países marítimos dijeron, bueno, pues vamos a hacer otras. Y entonces hicieron los registros costa afuera. Registros costa afuera eran aquellos registros que se daban a ciertas islas que pertenecían a un estado. Y por ejemplo, los británicos hicieron registros libres en la isla de Man, de Jersey y Guernsey, que eran islas británicas un poquito alejadas de la isla de Inglaterra, de la isla inglesa, pero que se les dio posibilidades de tener cierta libertad para poder registrar buques. Así lo mismo, los españoles lo hicieron en las Islas Canarias y en algunas otras, Heligoland en Suecia, y así hicieron sus registros para los pabellones de conveniencia. Y después, el último desarrollo que tuvo esto, es que hubo países que empezaron a ver, a países desarrollados, países marítimos, que empezaron a ver ahí el negocio. Y entonces lo que hicieron fue crear registros libres en países que se conocían por su tradición marítima. El primer caso fue el de Noruega, Norway International Shipping Register, o el NIS, que también tuvo una influencia en Dinamarca y entonces se creó el DIS, Danish International Shipping Register, y de ahí se fue a Japón y el Japón tiene el Japanese International Shipping Register, y después los españoles, el Spanish International Shipping Register. Esos países te dan la bandera y te ayudan porque tienen más presencia, por ejemplo, que la propia Panamá. Panamá no tiene, por ejemplo, consulados en todo el mundo. Y entonces esos países que son marítimamente desarrollados, pues generalmente te ofrecen un gran servicio diplomático, consular, puedes hacer muchos movimientos en esas oficinas y puedes seguir navegando sin mayor contrariedad. Y entonces ahí lo que estás haciendo es como pagar una especie de servicio de lujo, pero que vas a estar un poquito mejor que en las condiciones en que se establecían los libres registros tradicionales. Hoy todavía sigue siendo un problema, hay problemas legales, principalmente los laborales, porque aquí pues no te obligan a pagar un salario mínimo, tú puedes pagarles a los trabajadores del bordo de los barcos $1 diario, y $1 diario, ¿cuánto es? 20 pesos, y ellos se tienen que aguantar a un salario tan miserable. Y por ejemplo, pues aquí en la Ley Federal del Trabajo dicen que debe de haber camarotes para todos los tripulantes. En cambio, los países de libre registro, pues quitan los camarotes para poder tener más bodegas. Y entonces, ¿qué hacen? Pues hacen que los tripulantes se duerman en jergones de paja o en colchones de hule o en colchones de aire, no sé, en cualquier tipo de colchón, pero no es un camarote en forma. Y pues hay problemas de competencia desleal con países que tratan de manejar un comercio marítimo de acuerdo a las reglas.
O, por ejemplo, también tenemos el problema de los accidentes que han sido terribles. Por ejemplo, el accidente del Torrey Canyon era un pabellón de conveniencia, o el caso del Exxon Valdez, que también fue un pabellón de conveniencia. Y entonces, ¿qué sucede? Aparte de que son los número uno en accidentes, pues la contaminación que se genera de esos accidentes, pues es algo muy terrible. ¿Por qué? Porque solamente el combustible que tienen los barcos para sus propios fines pueden crear una mancha de combustible en el mar de cerca de 3 kilómetros. Imagínense nada más si derraman toda la carga que traen, que son de 180,000 toneladas. Si solamente con su propio combustóleo pueden crear una mancha de 3 kilómetros, ahora sí imagínense que derramen 180,000 toneladas. Es una contaminación impresionante. ¿Ok? Muy bien. Otro punto muy importante en el alta mar, que vamos a terminar ya con esta situación, es la policía. Y la función de policía en alta mar la tienen los buques de guerra. Todos los buques de guerra de cualquier estado hacen la función de policía en alta mar. Por eso existen disposiciones que están reguladas en el convenio de Montego Bay, como por ejemplo el derecho de visita o la hot pursuit o persecución continua, o traducido literalmente la persecución en caliente. ¿Qué es el derecho de visita primero? El derecho de visita es una situación en la cual un barco de guerra sabe o sospecha de que hay un contrabando o algo indebido en el barco, le manda detener, porque un guardacostas, aunque los barcos estén muy grandes, un guardacostas sí los llega a alcanzar, y le ordenan que se pare. Una de dos, te puedes tratar de escapar, pero entonces entra la hot pursuit. Pero si tú estás, digamos, tranquilo, que sabes que tienes algo, pero pues que ya no hay forma ni de que se pueda lograr algún arreglo, pues lo que haces es pararte, te avisan, va a ir un oficial a subir al barco, toman una lancha, llegan al barco y entonces el oficial sube al barco y puede hacer una inspección. Todo el tiempo que tenga o que necesite para la inspección. Sin embargo, si encuentra algo sospechoso, puede arrestar al barco, puede apresarlo y llevarlo al puerto más cercano de su país. No importa que estén en alta mar, ¿eh? Si llega a haber algo sospechoso, lo lleva al puerto de su país. Y entonces ahí se analizará si es buena o mala la presa, si hay razones suficientes para tenerlo apresado o no. Si se determina que es buena la presa de mar, no se paga nada. Pero si se determina que fue ilegal la detención del barco, oigan ustedes bien esto, el estado que apresó tiene que pagar daños y perjuicios al capitán o a la nación del barco que hayan arrestado. Esa es la normalidad en este tipo de operaciones. Entonces te detengo, te reviso, te encuentro, te llevo. No te encuentro o te llevo pero sin causa, el estado que apresó debe de pagarle al armador todo el tiempo que se haya tardado en la inspección o todo el tiempo en que el barco haya estado sin producir. Eso es una cantidad apreciable. Entonces, por eso hay que saber muy bien si vale la pena ejercer el derecho de visita o no. Si por alguna razón el barco se da la fuga, tiene el barco de guerra la capacidad de poderlo perseguir hasta que lo pesque. Y ahí sí, sin preguntas, ¿eh? Porque acudimos a las máximas, quien nada debe, nada teme. Si te escapas, es porque sí tienes algo que deber. Y entonces, ¿qué sucede? Pues te lo llevas apresado y se declarará lo más seguro, presa de mar. Aquí en la diapositiva, ustedes van a ver que las causas de apresamiento en alta mar son navegar sin nacionalidad o con doble nacionalidad. Chihuahua, puedo entender navegar sin nacionalidad. ¿Por qué? Porque navegar sin nacionalidad es equiparable a ser un buque pirata. Pero ¿por qué navegar con doble nacionalidad es también apresable? Porque la regla dice, el que tenga doble nacionalidad no puede acogerse a ninguna de ellas.
Y como no puede acogerse a ninguna de ellas, es un buque sin nacionalidad. Es un buque pirata. ¿Sí captan esa idea? Ok, perfecto. Tráfico de esclavos, que aquí la idea es que el tráfico de esclavos, pues ya como tal no se da, pero sí existe tráfico de personas y se equipara. Trata de blancas, tráfico de mujeres, pues también se asimila. La piratería en su forma, ahorita vamos a estudiar eso de la piratería, el tráfico de enervantes o psicotrópicos o la transmisión clandestina de señales de radio y televisión. Todo eso ya comentamos, lo puede pasar, se puede hacer en un barco y por lo tanto eso será motivo de apresamiento. Nos quedaría ya técnicamente una clase para ya terminar el derecho del mar. Afortunadamente ya avanzamos más del 60%. Por lo que les diría que a lo mejor el lunes de la semana que entra ya pueden empezar a subir sus cuestionarios 9, pero quiero ver hasta dónde, si de veras acabamos el viernes, para entonces proceder a darles ya la agenda para que puedan subir sus trabajos. ¿Ok? Del trabajo que no pudieron subir, pues bueno, no importa, tienen el día de hoy hasta las 12 de la noche. Bueno, 23:59, tampoco es tan así. Ok, tenemos 9 minutos de clase todavía, por lo tanto voy a detenerme y pueden hacer preguntas sobre el tema. Ok, 8 minutos, apúrenle. Dice, ¿qué ley se aplica para los buques sin nacionalidad? No se les aplica ninguna ley. Se consideran buques piratas y se les apresa. Solamente hay un caso en donde pueden tener doble nacionalidad, pero no es un caso en el cual alguien pueda alegar una situación de que, ay, pues es que estaba escapando. Cuando hay guerra, es un acto para evitar una, un, una, ¿cómo llamarlo? Un hundimiento, que si te encuentras un barco enemigo, para que no sepa que eres de la nacionalidad del otro estado beligerante, pones otra bandera, pasas el enemigo y entonces lo que haces es bajar la otra bandera y poner la tuya. Es un acto de guerra que está permitido y aparte los buques mercantes pues no participan en la guerra. Técnicamente el buque de guerra los tendría que hundir. Pero la idea es que un buque mercante tenga la oportunidad de escapar, pero no puede andar 400 millas hacia otro lado con las dos banderas. Si tiene dos banderas o si no tiene nacionalidad, no puede acogerse a ninguna nacionalidad. Por lo tanto, pues es una pregunta que no se puede resolver. O sea, es un barco pirata y por lo tanto nada más se le apresa. No puede acogerse a ninguna nacionalidad. Después me dice, el alta mar es lo que coloquialmente se llaman aguas internacionales. Sí, sí, normalmente podríamos entenderlo como eso, pero hay una cuestión, Yáñez. En esta situación tan compleja que es que hay zonas económicas exclusivas y todo eso, yo le podría decir aguas internacionales se podrían entender, por ejemplo, a partir de la zona contigua. Sin embargo, pues sí, puedo comprender que a lo mejor, eh, como estamos hablando de libertad de los mares, tendríamos que entender que donde no hay tantas libertades, pues es a partir de la zona en donde termina la zona económica exclusiva y va para allá. Pero, pues, por ejemplo, si usted en una lancha y se pone a platicar en la lancha, después de la zona económica exclusiva, pues está usted en aguas internacionales. No hay jurisdicción ahí. Claro, no puede explotar, no puede pescar, ahí sí lo pueden llegar a arrestar, porque eso es un derecho del mar, del país ribereño. Pero, pues sí, podríamos entender que son aguas internacionales a partir del alta mar. ¿Ok? ¿Hay algún reglamento para los basureros de los barcos? Mire, hay muchas cosas, hay muchas disposiciones y a partir del convenio Montego Bay más. Por ejemplo,
Antes, si ustedes veían las películas de los piratas del Caribe, terminaban de trapear la cubierta y ¿qué hacían con el agua? ¿No lo vieron los piratas del Caribe? ¿Nunca en la vida? No me cuenten, si esas son de sus épocas. Pues Las lo tiraban tiraban al al mar. mar, las Es lo tiraban al mar, pues sí, pero ahora los barcos deben de tener, fíjese, deben de contener toda su basura y deben de tener mini plantas procesadoras de aguas negras. La idea de esas plantas procesadoras de aguas negras es que si se va a tirar agua al mar, esté lo menos contaminada posible. Esas son disposiciones ya muy nuevas y que ahorita todos los barcos tienen que buscar cumplir con esa normativa, porque obviamente pues algo que nos está preocupando es la contaminación del mar. Entonces, sí hay reglamento para tirar los basureros de los barcos, tienen que contener toda la basura, debe de haber espacios específicos para contener toda la basura y de las aguas negras tienen de tener plantas procesadoras de aguas negras para que se tire al mar lo menos contaminantes posibles. Esa es una realidad. Claro está que si usted avienta un pez desde el barco, pues ahí sí cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Dice, el pabellón de conveniencia lo usan los armadores para comerciar o trabajar con menos restricciones y obtener mayores beneficios, efectivamente. Esa es la idea. Y como la mayoría de los países te imponen unas normas muy duras por ejemplo, de derechos de los trabajadores, de pago de impuestos, porque tú recibes ganancias, tienes que pagar impuestos. Estos pabellones no tienen esas normas, no te obligan a pagar tantos impuestos, por eso a los armadores les conviene tener tanto esos beneficios. Dice, hablando del derecho para construir islas artificiales en alta mar, el mar territorial del país que la construye y administra se extiende. No se tiene que pedir autorización a la Organización Marítima Internacional y ella le va a dar, tienen que informar dónde va a estar la isla. Sí, la isla tendrá la autorización internacional, pero sí se tiene que informar a la autoridad internacional porque pues ni modo que todos los barcos que cruzan por ahí, pues de pronto se encuentran una isla y cuando les avisaron, tienen que aparecer en las cartas de navegación de la OMI y la OMI la tiene que dispersar a todo el mundo para que sepan que ahí en ese lugar donde se va a construir la isla artificial, hay una isla artificial. Pero bueno, o sea, si usted cree que la isla artificial es un montón de tierra y que se hace isla, pues no. Estamos hablando de islas artificiales a construcciones. Hay una película que se llama Alerta en lo Profundo, de unos tiburones. ¿Sí la vieron? Por ahí Nicole me dice que sí. Ok. Esa es una isla artificial. Obviamente es una instalación, puede tener muchos metros, pocos metros, pero es una isla artificial, a eso es a lo que nos referimos. Y obviamente sí se tiene que informar a la OMI porque pues se tiene que dar la información en las cartas de navegación. Nos quedan 1.45. Dice, la estructura de los mares serían mar territorial, las primeras 12 millas, zona contigua, las otras 12 millas, aunque el convenio dice 24 millas a partir de las líneas donde se mide el mar territorial. Y por último, la zona económica exclusiva de 200 millas, que incluye las 12 millas del mar territorial, las 24 de zona contigua y las 200 millas de la zona económica exclusiva. Todo se hace a partir de las líneas de base. Si quisiéramos verlo de otro modo, son 12 millas de mar territorial, 12 millas de zona contigua y tendríamos 176 millas de zona económica exclusiva. Porque volvemos otra vez al principio, y quien puede lo más, puede lo menos. Si tú tienes soberanía, ¿puedes explotar? Pues claro que sí. Si tú tienes jurisdicción, ¿puedes explotar? Claro que sí. Lo único que sí es que a partir de las 24 millas, pues todo es mar para explotación. Eso es lo único. Tengo menos de un minuto, muchachos, así que yo no estoy casi seguro que me van a cortar. Nos vemos el viernes, terminamos este tema ya podemos dar agenda. El viernes la damos para no cometer errores. ¿Ok? Así que vayan pensando en preparar sus, sus trabajos. Nos vemos, que les vaya muy bien. Hasta el viernes. Bye. Gracias. De nada. Hasta luego, profesor.
Gracias. Gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien.